Hola, ¿cómo están? Soy Elisa Herbayán Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y les damos la bienvenida a la segunda temporada de Jugo de Ciencia. ¡Guau! ¡Segunda temporada! Al fin. Tal vez algunos de ustedes la están esperando. Tal vez no, si es que están escuchando esto por primera vez. Acá partimos con una nueva energía, pandémica igual, porque seguimos en pandemia, pero aquí con las pilas renovadas para otro año de Jugo de Ciencia. ¿Cómo estuvieron tus vacaciones, Elis? Pandémicas, así estuvieron mis vacaciones. Y supongo que las de todo el mundo, las tuyas, José. También. En casa, encerrado. ¿Y qué tema vamos a tratar hoy, José, para partir esta nueva temporada? Uno muy ad hoc a Jugo de Ciencia, porque es un tema muy jugoso. Son los Ig Nobel. Los Ig Nobel. Sí, en algunas partes lo leí como anti-Nobel, al menos en español. Aunque no diría que son anti-Nobel realmente. No, yo no creo que sean anti-Nobel. Es otro tipo de enfoque. Pero no es el anti-Nobel. Yo también mucho tiempo pensé que era eso. Era como los premios como a las peores investigaciones. Pensaba que era más bien un poco Claro. eso, hasta que finalmente entendí que no se trataba para nada de eso y que de hecho por eso efectivamente la gente va a las premiaciones. Y es raro que la gente rechace recibir un Ig Nobel. Sí, en algunos casos lo rechazan porque, bueno, ahí van a entender un poco por el objetivo que tienen los Ig Nobel. Y que viene una frase muy característica, que los Ig Nobel premian a los descubrimientos o investigaciones que hacen a la gente reír y luego la hacen pensar. Pero también a los descubrimientos que no pueden y no deben ser reproducidos. O no pueden ser reproducidos. Eso me dio risa. Bueno, también por supuesto Ig Nobel ha ido evolucionando en el tiempo. Sí. Partieron con esta idea de solo de reír y luego pensar y luego han ido agregando otras categorías, por decirlo así. Pero la verdad es que me parece una premisa bien interesante, porque ¿qué más interesante que escuchar sobre el descubrimiento de algo y luego realmente quedarse pensando sobre ello y que genere un impacto? No que te vaya a cambiar la vida. A lo que voy es que Claro. días después vas a estar todavía pensando en eso y diciendo, ¿pero cómo? Y ahí está el tema. Te reíste, pensaste que era a lo mejor una tontería en el momento y luego te das cuenta de que hay algo detrás que es bien interesante. Sí, eso es cierto. Todos estos descubrimientos o investigaciones a uno se le quedan pegadas en la cabeza. Y además algunas de estas cosas son cosas que uno se pregunta. Al menos algunas de las cosas que he visto que se han premiado en los Ig Nobel son cosas que a veces alguien se ha preguntado. Como por poner un ejemplo, estudiar científicamente caerse al pisar una cáscara de plátano. Por ejemplo, también ¿por qué nos cuesta tanto caminar con un vaso de café? Y siempre se está derramando. Esas cosas, que son cosas muchas veces de la vida cotidiana, pueden ser, por supuesto, analizadas desde un punto de vista científico y darnos una respuesta. No quiere decir que se vaya a dejar de derramar el café, ni que vayamos a dejar de caernos por pisar una piel de plátano, Claro. pero vamos a entender el porqué. Sí. Podríamos comenzar hablando de cómo se crea o quién lo crea y cuándo comienza. Ya, la persona que es el fundador o el creador de esto se llama Mark Abrahams. Aparentemente esto no lo hace solo, sino que lo hace con otros colegas, pero él es lejos la persona más visible, digamos, de estos galardones. Y se entregaron por primera vez el año 1991. Sí, ahí fue cuando comenzaron los premios. Y Mark Abrahams era editor en jefe de una revista científica de humor, que es la revista de la investigación improbable. Que también, ¿para qué estamos con cosas? Es una revista bien interesante, porque Sí. no es la típica revista con los típicos temas que uno se imagina, pero tiene como una línea similar. Sí, tiene una línea similar de temas bien extraños, científicos. Y, leyendo para esto, me enteré que tiene un podcast. No he escuchado los episodios, eso sí, pero lo voy a hacer.
Sí, sí, yo me enteré porque José me mandó el enlace del podcast, no porque lo haya descubierto yo sola. Pero sí, efectivamente tienen un podcast y también tienen videos en YouTube y tienen cápsulas cortas de algunos descubrimientos y cosas así. Es bien entretenido en realidad. Una de las grandes características que tiene este galardón es que las personas que entregan los premios son personas que han recibido el premio Nobel. Y algo que me llama mucho la atención es que los premios Nobel son entregados a personas individuales, mientras que los Ig Nobel son entregadas a grupos de personas. Sí, se lo entregan a todo el equipo detrás de la investigación. Claro, como por ejemplo, si es un paper o una publicación de un tema, se lo entregan a todos los autores que estaban involucrados. Y es algo que nosotros hemos hablado con José anteriormente, esto de que los Nobel se lo entregan solo a una persona y que es muy difícil porque las investigaciones involucran más gente, así que me parece súper bien que los premian a todos. Sí, como debería ser. Y a mí me gustaría hablar un poquito sobre la ceremonia, porque la ceremonia es bastante extraña. Trata de ser un poquito lo opuesto a una ceremonia muy, ¿cómo podría decirse? Formal. Porque de hecho va un poco en el nombre. Ig Nobel viene de una palabra, bueno, no es en español, pero es una palabra compuesta, de cierta manera. Ig noble, que significa no noble o plebeyo. Uh-huh. Claro, ahí hicieron el juego de palabras, porque claro ya existían los Nobeles, y para que fuera como algo parecido y que tuviese cierto sentido. Y la verdad es que, claro, todo esto es un poco como una parodia. Al final, también eso es un poco como lo que busca, como la parodia de la ciencia tradicional, que es muy formal, donde tenemos como, digamos, canales regulares para todo con harta seriedad, y esto es todo lo contrario. Sí. De hecho, la ceremonia con lo que empieza es con un blanco humano. Hay un blanco humano y una competencia de avioncitos de papel. Entonces cuando empieza la ceremonia todos lanzan sus avioncitos de papel al blanco humano que está ahí en el escenario. Pero cuéntanos, José, ¿dónde está ese escenario? Porque tampoco es cualquier escenario. Sí, los premios antes, en un inicio, se daban en un hall en el MIT, pero ahora se dan en el Teatro Sanders de Harvard. O sea, ni más ni menos. No es que te estén dando como el premio en la calle, no. No, es un teatro. Es bonito el lugar donde lo hacen. Sí, además es bien grande la sala. Sí. Bueno, el año pasado lo hicieron online. Fue Tele-Ig Nobel por la pandemia. Claro, ahí tuvieron que innovar también. Bueno, como todos hemos estado innovando desde que empezó la pandemia, ellos también tuvieron que innovar para poder seguir con sus premiaciones. Pero cuando uno ve las premiaciones, algo que llama la atención también es que es como ver a un grupo de amigos que están pasándolo bien. Sí. Como que estuvieran haciendo una obra de teatro. No sé, un poco esa sensación da. Que todos tienen un rol y hacen bromas que están... O sea, hay un script detrás de la ceremonia. Claro, y hay bromas recurrentes. Claro, por ejemplo, lo de los avioncitos de papel se repite. También están las linternas humanas, las luces humanas, que son 2 personas. Y estamos hablando de científicos. Grandes científicos. Sí, mayorcitos ya. Que se pintan de plateado, así simulando que son una estatua, y andan con una linterna alumbrando a la gente. Claro, es que les están dando iluminación. Tiene todo el sentido del mundo. La iluminación de la ciencia. Sí, pero eso es como cosas que uno nunca pensaría que iba a ver. No. Y también personas que claramente son bien malas para actuar y que las hacen hacer un chiste y como que se nota muy forzado también. Pero eso da risa porque en el fondo es eso, es como estas personas quieren que salga bien y participan. Y entonces sale una cosa así como bien cercana. Creo que también esa es una clave de esto. Es todo lo contrario a una premiación muy seria, donde todo es lejano. Acá todo es cercano. Es cercano con el público, cercano con las personas, incluso que después ven los videos de las premiaciones, uno se siente como involucrado igual en lo que está pasando. Sí, son muy divertidas de ver las premiaciones. Y bueno, como en toda premiación, hay un momento en el cual la gente que recibe el premio tiene un momento para poder explicar lo que hizo, de qué se trató su
temas de investigación. Ujú. Claro, y como decía Liz, los premios lo dan premios Nobel. Ellos otorgan el premio. Y tienen... Una de las cosas que me da risa de eso, de ese momento del discurso de aceptación del premio, es que hay un personaje que se llama Miss Sweetie Pooh, que es una niña pequeña, que si los galardonados se pasan del tiempo en que tienen que dar el discurso, llega al escenario y dicen, paren, estoy aburrida. Y no para de gritar hasta que Terminan. se va del escenario. Sí, hasta que termina. Uy. ¿Qué es lo que a todos nos gustaría hacer cuando estamos en una conferencia y la gente se pasa Ay. del tiempo? Y es como, por favor, que le quiten el micrófono. Ay, bueno, y también por eso que hay otra sección que le estaba contando a la Liz antes, que hay una sección en los premios Ig Nobel que se llaman las charlas 24/7, que a veces invitan a gente que ya ganó el Ig Nobel antes a hablar de qué fue lo que había hecho para ganar el Ig Nobel. Y las charlas 24/7 se tratan de que tienen que dar una charla de 24 segundos. Y cuando se pasan de los 24 segundos son interrumpidos por alguien. Por lo general es algún músico que los interrumpe con algún instrumento. ¿Y el 7? Y el 7, porque después tienen que dar un breve resumen de su charla en 7 palabras. Oye, no es por nada, pero creo que es una buena práctica. Deberíamos empezar a hacer eso. 24/7 también nosotros para aprender a resumir las cosas de investigación. Interesante. Sí, sería bueno tener una especie de programa de ciencia y tener ese espacio. Charlas 24/7. Podemos proponerlo. Y hay una cosa interesante con los premios, con el premio en sí, ¿Cuál cosa? que no son siempre iguales. Ah. Bueno, hay algunas cosas que sí, pero Sí. hay unas cosas que van cambiando. Sí, cada año tiene un diseño y está hecho, la premisa es que tiene que estar hecho con materiales muy baratos y también es como un poco absurdo el premio, lo que dice o lo que tiene. Por ejemplo, hay uno que es como un vidrio que detrás del vidrio tiene un martillo, que tienes que tomar el martillo para romper el vidrio. Pero primero tienes que romper el vidrio para tomar el martillo, porque está detrás. Entonces son estas cosas medias absurdas. Y el de este año también tuvieron que hacer uno este año, y como era virtual, les entregaron... Era un hágalo usted mismo. Claro, era un hágalo usted mismo. Bien, tengo que decir que bien básico el hágalo usted mismo. Sí, era bien básico. Ni un doblez tenía ese hágalo usted mismo. ¿Verdad? Bueno, conociendo la capacidad Ay. manual del científico promedio, yo creo que quizá está bien. Sí, para no dejarlos con la duda, era un cubo de papel. Era un cubo de papel y en cada lado tenía como una foto de un insecto, ¿no? Eso era como un bicho, era como... No eran, creo que eran de distintos temas, ¿o no? No me acuerdo. Pero entonces la gracia era que cada uno estaba en su casa y le decían así como... Y aquí está X, que fue galardonado, y tenían su premio en la mano, que lo habían armado ellos mismos. Y la verdad es que tenían una pinta bastante poco decente, tengo que decirlo. Pero ahí era culpa de ellos mismos, porque ellos tenían que ahí aplicar sus dotes manuales. Claro. Tendrían que haberlo hecho con un poquito más de amor. Lo podrían haber coloreado, no vi ninguno coloreado. Pero no vi la ceremonia También. entera, así que a lo mejor alguien sorprendió. Y lo otro es el dinero. El dinero, que al principio no se entregaba dinero. Sí, pero después de un tiempo se comenzó a dar un billete de 100 trillones de dólares de Zimbabue. Trillones en inglés, por si acaso, no trillones en castellano. Claro, trillones en inglés. Que son billones en castellano. Si eso es un 1 con 12 ceros, eso sería un trillón. En inglés. Claro. Entonces Sí. esto es un 1 con 14 ceros de dólares de Zimbabue. Claro. Pero también digamos que la persona a la que se le atribuye que hayan habido billetes tan grandes en Zimbabue también recibió un Ig Nobel. Ah, cierto. Por... ¿Ig Nobel claro, de qué? ¿De economía o de matemáticas? de matemáticas. Por lograr una inflación tan poderosa en su país. Una hiperinflación. Porque en Zimbabue se hicieron varios cambios de billetes. Varias veces. Se cambió 4 veces el dólar debido a la hiperinflación.
Y si uno comparaba el último dólar que se creó Ujú. con el primero, la diferencia era que el último dólar valía 10 elevado a 25 lo que valía el primer dólar. Imagínate. Un 1,25 Bueno, por eso están esos billetes. Cuando fui a Sudáfrica vendían de esos billetes en las tiendas de recuerdos. ¿En serio? Sí, al lado del imán de Sudáfrica habían billetes de Zimbabue. Sí. Wow. Bueno, y no crean que son pocos los postulantes o los... No son postulantes, son nominados a estos premios. Se reciben del orden de 9.000 nominaciones anuales. 9.000. 9.000. ¿Y cuántos ganan? Ganan 10 al año. 10 premios anuales. Yo ahí estaba pensando, ¿cómo hacen el proceso de selección? Sí, en realidad. No tengo idea. No sé cómo lo harán. Es mucha pega. No es sé mucho cómo lo harán, trabajo. pero sí, sí, no lo sé. Y vi una charla TED de Mark Abrams, donde él decía que entre el 10 y el 20% de las nominaciones son autonominaciones. O sea, son personas que se postulan a sí mismos, pero decía que es muy raro que una persona que se autonominó gane, porque en realidad es muy difícil ganarse un Ig Nobel, así que además que te hayas nominado tú, la probabilidad es muy baja de ganárselo. Pero sí me llamó la atención. No me hubiese imaginado una cifra así, como miles. No. Es mucho. Mm. Otra cosa que hay en las ceremonias, que esto yo encontré que es muy gringo, muy estadounidense, son los musicales. Porque cada ceremonia, cada premiación tiene un tema. Por ejemplo, el del año pasado fueron los bichos, los insectos. Ujú. No me acuerdo si eran los bichos o los insectos. Creo que decían... No, eran los bichos. Eran bichos, porque Sí, decían eran bugs. bichos. Así que eran bichos. Sí, eran bichos. Así que tenían un musical que partía más o menos inspirado en la Metamorfosis de Kafka. Pero era una cucaracha que se volvía humano. ¿Ya? El anterior a ese era sobre los malos hábitos. Así como meterse los dedos en la nariz. Entonces tenían un musical sobre eso. Y me acuerdo que una vez tenían un musical donde hablaban del efecto Dunning-Kruger, donde la gente cree que sabe más de lo que sabe, cuando sabe muy poco. Eso lo estamos viendo ahora mucho. Sí, y de hecho ese también fue uno de los premios Ig Nobel, ese efecto Dunning-Kruger. Yo me lo imaginaba mucho más viejo eso, pero es bastante moderno. Y bueno, a pesar de que haga un poco de chiste en todo esto, hay gente que ha comenzado a investigar la evolución de los Ig Nobel. Eso me pareció curioso. Había una investigación sobre cómo han ido cambiando los Ig Nobel en el tiempo. Uh-huh. Y lo que han visto era que en un principio era mucho de parodia y de burla a veces a cosas que son un poco ridículas, pero que ha ido mutando. Ahora ha ido mutando a que se le da premio a gente que ha hecho investigaciones que han sido publicadas en revistas de ciencia, y eso es cada vez más común. Claro, es que parece que al principio estaba más esto como de reírse de investigaciones absurdas. Sí. Y ahí estaba esto del que no podían ser reproducidos y todo eso. Y finalmente ha mutado a esta cosa de reírse y luego pensar, más los premios que derechamente están haciendo una crítica a algo. Claro. Que muchas veces tiene que ver con salud o con educación, pero son muchas veces críticas políticas. Pero claro, los premios que sí son a investigaciones son investigaciones que tienen un respaldo y que están publicadas o han sido presentadas en una conferencia respetada, ese tipo de cosas. Sí, así que ha ido evolucionando y cada vez se hacen más populares. Cada vez se hacen más populares. Bueno, yo después de haber leído más sobre esto creo que voy a estar más pendiente. Igual. Porque yo no estaba muy pendiente, o sea, uno sí sabía algunos premios Claro. de todos los años, pero yo por lo menos no estaba pendiente así como quién ganó este año, no, pero creo que a partir de ahora lo voy a mirar. Sí, de hecho estaba pensando tal vez, bueno, ahí vamos a ver si lo hacemos o no, pero pensaba que tal vez sería bueno tener un episodio así justo después cuando ocurra. Ah, esa es buena idea, como el análisis de los Ig Nobel. Claro, resumen de los Comentarios. Ig Nobel. Ay, ya, yo creo que con eso nos podemos ir a una pausa para después a la vuelta hablarle de algunos de los premios, de nuestros favoritos, o de los que nos llamaron más la atención. Sí, no sé ni si son favoritos, ni si son en realmente realidad los que no nos sé. llamaron más la atención. Sí, en Pero realidad son no- los que no sé. elegimos para contarles. Así que nos vemos a la vuelta.
¿Sabías que el Premio Nobel de Física del 2010, André Geim, recibió el premio Ig Nobel en el año 2000? Fue galardonado por hacer levitar a una rana viva en un campo magnético. Y volvemos para hablar de los Ig Nobel, de alguno de esos premios tan raros. Ahora vamos a hablar de galardones específicos. Sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién parte? Ay, no, yo quiero partir, pero voy a empezar con uno sarcástico. Pero creo que es necesario, Quiero hablar del Ig Nobel de Educación Médica del 2020. Ah. ¿Se te ocurre quién puede haber ganado? Se me ocurre Donald Trump. Es uno de los que ganó, pero ya dijimos que se lo ganan todas las personas involucradas. Se lo ganaron Jair Bolsonaro de Brasil, Boris Johnson de Reino Unido, Narendra Modi de India, Andrés Manuel López Obrador de México, Alexander Lukashenko de Bielorrusia, Donald Trump de Estados Unidos, Recep Tayyip Erdogan de Turquía, Vladimir Putin de Rusia y Gurbanguly Berdimuhamedov de Turkmenistán. Bueno, a todas estas personas, esto es lo que dice la página del Ig Nobel. Dice, se les entrega por usar el virus, la pandemia de COVID-19 para enseñarle al mundo que los políticos tienen un efecto más inmediato en la vida y la muerte que los científicos y los médicos. Ay, qué cierto eso. Y creo que merece la pena decir que Alexander Lukashenko ya es como amigo de la casa y ya se había ganado un Ig Nobel el año 2013, por si acaso. Sí, ahí pueden revisar. Se lo había ganado por prohibir aplaudir en público. Sí, y se lo ganó junto a la policía de su propio país por detener a una persona con un solo brazo por aplaudir. Ay, ese señor. Así. Pero creo que tiene mucho sentido que hayan dado este premio este año, porque están intentando, obviamente, hacer un punto que yo creo que mucha gente del área de las ciencias está intentando hacer. Sí. Así que, lamentablemente, no creo que a ninguno de ellos les importe. Sí, pero es algo que, pensándolo desde el punto de vista de la educación o comunicación científica, muestra la relevancia que tienen los políticos cuando uno quiere enseñar cosas. Sí. Y si uno tiene a estos personajes en contra, lo hace todo muy difícil. Sí, tienes toda la razón. Bueno. Hay que comenzar a pensar en las responsabilidades que tienen porque una autoridad puede terminar siendo un riesgo a la salud pública. Totalmente. Y ahí al final, ¿quién fiscaliza eso? Es complejo el tema. Sí, al final tenemos esta cosa de elegir gobernantes sin pensar en este tipo de cosas, sin pensar en pandemias, por ejemplo. Y uno puede decir, los políticos son todos políticos, a mí me hubiese gustado que ganara otra persona, pero a veces a uno le da la sensación que la diferencia no es tantísima. Pero luego de repente cuando pasan estas cosas como pandemias, la diferencia se nota harto. Sí, marca una diferencia muy grande. Ay, este premio... Quizás siempre se nota. El problema es que ahora lo vemos más directamente, estamos todos más involucrados en el efecto de eso. Y a veces son solo las personas más vulnerables las que notan realmente la diferencia. Yo creo que quizá ahí es donde está el punto realmente. Nos cuesta a veces más verlo, porque a lo mejor nos toca un poco menos. Y ahora le toca a José decir uno. ¿Me toca? Sí. El otro que yo quería mencionar es uno que también tiene mucho que ver con lo que pasó el año pasado. Ya sé cuál es. Sí, que es el premio del 2009 Ig Nobel a la salud pública, que se lo ganaron Elena Bodnar, Rafael Lee y Sandra Marian por inventar el sostén que en caso de emergencia se podría convertir en un par de máscaras protectoras. Una visionaria. Sí, entonces ahí tienes... un equipo visionario. Entonces tienes ahí una máscara para ti y para alguna persona cercana. Claro, entonces la idea es que las mujeres usan este sostén, bueno, o los hombres si quieren, da lo mismo, aquí no tenemos ningún problema. Quien quiera usar el sostén lo usa
Y en el momento de la emergencia, te puedes sacar el sostén con facilidad y las copas del sostén se dividen en dos y entonces tienes una máscara para una persona y una máscara para otra. Sí, y de hecho hizo la demostración en el día de la premiación. Y casi ahoga a un premio Nobel. Lo que pasa es que, claro, al final tiene que ver también con el diámetro, claro, el tamaño de la caja torácica de la mujer en cuestión, o de la persona que tenga puesto el sostén. Entonces, claro, si es una persona muy estrecha, la máscara solo sirve para gente de cabeza muy pequeña. Ay. Y de hecho habían 2 premios Nobel porque ella, claro, tenía un sostén que tenía dos copas, entonces se lo puso a 2 de las personas que estaban ahí y a uno no le cabía, no se lo podía cerrar y el otro que tenía la cabeza más chica le quedaba bastante bien la máscara. Ah, pero entonces no viste el video entero. ¿No? ¿Qué pasaba después? Ella decía, como sé de estadística, una siempre tiene que estar preparada por lo menos con 2 sostenes y se saca un segundo sostén. No vi esa parte. Y a otro premio Nobel también le puso la máscara. Y parece que le debe haber dado sostenes a más gente, porque Mark Abrams también tiene su sostén convertible en mascarilla. Ah, sí, porque eso es una cosa que no dijimos. Los galardonados después dan una charla en el MIT. Y en esa charla también hizo la demostración con otra persona que estaba ahí. No era un premio Nobel, pero también le puso la máscara sostén a otra persona. Bueno, en una charla escuché que ella había sacado la inspiración de su hijo. Bueno, hay que decir que ella fue doctora de personas que estuvieron en el accidente de Chernobyl, sí, o el desastre de Chernobyl. Le tocó atender a niños. Y una de las cosas que se dieron cuenta es que finalmente las partículas que habían respirado o tragado hacían mucho, mucho daño. Entonces ella pensaba cómo uno podría estar preparado para estas cosas. Y después ella se fue a vivir a Estados Unidos y una mañana vio a su hijo jugando con un sostén de ella y se lo puso en la cara, el niño, y se tapó como la boca y la nariz y ahí se le ocurrió. Dijo, pero si ahí está, pues sí tiene forma de mascarilla. Así que ahí creó su sostén mascarilla. Claro, y ella dice que siempre hay que estar preparado. Es ella un poquito apocalíptica para algunas cosas, pero debe ser por lo que ha vivido en realidad. Porque dice que siempre hay que estar preparado para lo peor. Y lo otro que decía es que casi todas las mujeres en todo momento están usando un sostén. Entonces también fue por ese lado. O sea, yo creo que tiene razón. O sea, si todas las mujeres que usamos sostén tuviésemos un sostén mascarilla, en esta pandemia hubiésemos podido usar mascarilla desde el momento cero. ¿Te das cuenta? No hubiésemos tenido ese problema de que no hay mascarillas en ningún lugar, están agotadas las mascarillas. Claro, aunque íbamos apuntando al tipo de emergencia que es de repente. No, sí, pero igual. Ay, no sé si sea buena idea comprarlas con el propósito de usarlas de las 2 formas siempre. No, de las 2 formas no. No, solo decía en caso de escasez. Sí, también. Ahí habría que leer el paper de cuál es el material que ella dice que tiene que tener la copa, porque al final me imagino que ahí es donde está la diferencia. No creo que sea un sostén cualquiera. Sí, es que también hay varias de estas cosas que no están en investigaciones como paper, sino que son patentes. Ah, bueno, de verdad que esto era una patente, tienes toda la razón. Hay que leer la patente entonces. Sí. Ya. ¿Qué otro tema encontraste? Yo ahora voy a un galardonado por el premio de biología del año 2015, un equipo. Ya. Y yo elegí esta investigación porque es un equipo chileno. Ah. Fueron Bruno Grossi, Omar Larach, Mauricio Canals, Rodrigo Vázquez, José Iriarte Díaz. Y lo que ellos querían estudiar era cómo caminaban los dinosaurios o por qué los dinosaurios caminaban de la forma que lo hacen o que los fósiles muestran. Uh-huh. Y entonces, dado que los pájaros son lo más cercano, decidieron a los pollos colocarle una cola y ver cómo caminaban. Y de hecho, si se meten en la página de Ig Nobel y van a este premio y van a la publicación, en la página de la publicación hay un video del pollo caminando con cola y sin cola. ¿Qué? Y ahí se ve que caminan distinto. Así que, sí, ellos
el Ig Nobel lo que dijo, la frase de textual era, por observar que cuando le colocas un palo con peso a la parte trasera de un pollo, el pollo entonces camina de una forma similar a la que habrían caminado los dinosaurios. Wow. Pobres pollos. No sé, en el video el pollo no se veía muy impactado, tengo que ser muy sincera. Ya. Pero no sé, no le pude preguntar al pollo. En todo caso, tengo que decir que fue bien ingenioso. Sí. Porque ¿qué otra forma tienes de estudiar eso? Depende si esto es 2015, yo creo que podrían haber tratado de simularlo. Y hay gente que simula músculos de dinosaurio. Ya, pero esto es más simple, José. Es más fácil, o sea, es más barato. Le pones un palo con peso como una cola a un pollo y ya está, lo grabas y ves que es distinto. Hay que ser ingenioso también. Sí. Ya, a ver, te toca. Yo el que les voy a hablar ahora es de uno que recibió un profesor o un académico de física de la Universidad de Santiago de Chile, Enrique Cerda Villablanca, que recibió este premio junto a L. Mahadevan, y le digo L porque el nombre lo leo y es como no lo puedo pronunciar, no puedo, muy imposible. Sí, creo que es el nombre más difícil que nos ha tocado hasta el momento. Mejor ni intentarlo, a ese nivel. Y recibieron el premio Ig Nobel de Física por estudiar cómo las sábanas se arrugan, o por qué se arrugan las sábanas. Que parecería obvio, pero no lo es. No, y este es un estudio que salió en la revista Nature. O sea, estamos hablando de una revista de alto impacto en ciencia. Es verdad. Sí, y lo que hacían en ese estudio era estirar una especie de sábana o tela elástica, y se dan cuenta que cuando la estiraban a lo largo de la sábana, o sea, a lo largo de su eje más largo, se comenzaban a generar arrugas en el medio, como ondas. Entonces lo que estaban tratando de hacer era tratar de caracterizar esa deformación de la sábana al estirarla. Y no sé, lo encontré muy raro. Pero en algunas entrevistas, él decía que ese tipo de investigación se podría usar para entender, y decía para entender nomás, lo que pasaba cuando se ponía Botox. ¿Botox? Sí. ¿Qué tiene que ver el Botox con la sábana? Porque por lo menos él dijo que ahí era donde tenía una gran aplicación, porque había hablado con cirujanos plásticos, decía que él había colaborado con cirujanos, porque cuando a la gente le hacen cirugía plástica les tiran la cara. Uh-huh. Entonces, dependiendo del grosor de su piel o de las características mecánicas, se van a formar arruguitas o microarruguitas. Uh-huh. Y eso no lo podía medir. Ya saben, si alguien quiere cirugía plástica o Botox, piénselo 2 veces antes. A lo mejor al medio le van a salir arrugas. Sí. Y en la otra cosa que estaba pensando, que en realidad no sé si sea tan importante, pero me hizo pensar cuando de repente en la noche se me arruga un poco la sábana y trato de estirarla infructuosamente. Como que no puedo hacerlo. O sea, eso de tratar de estirarla siguiendo acostado. Espero que alguien investigue eso, por favor, para un próximo Ig Nobel. José, ¿por qué intentas hacer eso, estirar la sábana estando adentro? Para no salir por el frío. Yo creo que alguien más tiene que hacerlo. Bueno, ya y saben, esto es una el cosa próximo que... Ig Nobel, José Sí. Utreras. Claro. Por estudiar por qué no se puede estirar una sábana estando acostado sobre ella. Y esto es un dato que... Este nos atañe a nosotros nomás, eso sí. Que es que él estudió en el mismo lugar donde estudiamos nosotros. En la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. La misma alma mater. Sí. ¿Viste? Estás dado para el Ig Nobel. Y para una publicación en Nature, parece. También. Bueno, ahora voy a mencionar uno que tiene algo que ver con astronomía, tangencialmente en realidad, Ya. pero es el premio de Biología y Astronomía del 2013, que se lo entregaron a, y aquí voy a pronunciar un montón de nombres mal, Mary Dack, Emily Baird, Marcus Byrne, Clark Schultz, Eric Warrant, por descubrir que cuando los escarabajos peloteros se pierden, pueden navegar y llegar a su casa mirando la Vía Láctea, ni más ni menos.
La Vía Láctea. La Vía Láctea. Si no saben cuáles son los escarabajos peloteros, son estos escarabajos que andan con una bola de caca que la van empujando. Son ellos. Y estuve como mirando un poco, porque ¿a qué se referían exactamente con esto? Y bueno, nosotros sabemos que las estrellas han servido para navegación. Hay muchos animales que las usan, nosotros ya no, pero antes las usábamos para la navegación. Y se dieron cuenta de que cuando estaba nublado de noche, los escarabajos peloteros se perdían. Entonces pensaron, ¿tendrá que ver porque está nublado y no ven el cielo? ¿Será eso? Y entonces lo que hicieron fue meterlos en un planetario, o meter algunos escarabajos en un planetario, y ver si con las luces del planetario también eran capaces de ir en línea recta. Básicamente eso es como a lo que van ellos. Son capaces de seguir una dirección. Y son capaces de hacerlo. Así que aparentemente son capaces de seguir la Vía Láctea, las estrellas del cielo, para ubicarse. O para encontrar, mejor dicho, cierta dirección. Cierto. A mí esa investigación me dio mucha risa porque, bueno, ustedes lo pueden ver en una charla TED. Hay una charla TED sobre esto. Lo que me da risa es que es una investigación muy larga. Porque primero parten con el sol, muestran cómo usan el sol para ubicarse. Y para hacer el experimento lo que hacen básicamente es usar unos espejos para reflejar el sol y confundir a los escarabajos. Y ahí ustedes van a ver un video de 2 científicos que están haciendo... Es como hacerle bullying al escarabajo. Porque el escarabajo va por un lado, le ponen un espejo y se devuelve. Le sacan el espejo y se va para el otro lado. Que son malos. Sí, y le hacían lo mismo con la luna. Porque al parecer eso me voló la cabeza. De que pueden diferenciar polarización en la luz. Sí, eso es. No es la luz en sí, es la polarización en la luz. Es más complicado. Sí. Entonces tienen un sistema de posicionamiento complejo. Muy raro, sí. Súper complejo, sí. Pero ¿para qué estamos con cosas? Los escarabajos peloteros son bien raros. Sí. O sea, ¿cuántos animales o cuántos insectos van con una tremenda bola de caca como para reproducirse? O sea, es que además las bolas son súper grandes comparados con su tamaño. Son bien especiales. Ah, sí, pues porque ellos van arriba caminando. No es como que las vayan empujando, sino que van encima. Depende. Pero también es que depende si tienen que... Es que cuando tienen que subir como una pendiente, por ejemplo, las empujan con las patas traseras. Ya. Entonces van como hacia arriba, pero de espaldas, y como que la van subiendo. Pero no, son bien curiosos. Y se las roban entre ellos, son como bien inteligentes también. Cuando fui a Sudáfrica, ¿por qué sales tanto Sudáfrica hoy día en este capítulo? Pero cuando fui a Sudáfrica fuimos a un parque y habían muchos de estos escarabajos peloteros y en todas partes habían letreros de por favor no acerque el auto como a las cacas de los elefantes, porque están ahí ellos, haciendo sus bolitas. Entonces, y luego uno los veía cruzar y tenía que parar el auto y dejarlos cruzar con su bola para no matarlos. Qué raro. No, y de verdad que son como hipnotizantes. Son hipnotizantes, pero son como muy diferentes. Ya, te toca a ti ahora. Ya. Hablando de caca, estaba pensando en hablar de otro, pero como estábamos hablando de caca, voy a hablar del premio Ig Nobel del año pasado, a la ciencia de los materiales. En el cual un equipo recibió este premio por mostrar que los cuchillos hechos con caca humana no funcionan. Yo me preguntaba por qué alguien haría un cuchillo con caca humana. Eso fue lo primero que yo pensé. Sí, pero tiene una historia. Entonces las personas que están en este equipo son Metin Eren, Michelle Weber, James Norris, Salisa Perron, Ashley Rutkowski, Michael Wilson y Marianne Raganti, como siempre cometiendo errores. Lo que pasaba era que o lo que pasó, y esto yo no lo sabía, pero tiempo atrás había un antropólogo famoso, al menos en Estados Unidos. Un antropólogo famoso que a veces cuando daba charlas o asistía a eventos, contaba una vieja historia de un hombre inuit, que son los que viven en el Polo Norte. Y la leyenda o la historia que él contaba, este antropólogo que se llamaba Wade Davis, contaba que en un momento él y su familia tenían que mudarse a otro asentamiento. Pero él no quería irse. Él quería quedarse ahí.
Entonces lo que hacía su familia era robarle todas sus herramientas. Para que no pudiera hacer nada, porque necesita sus herramientas como por ejemplo para cortar la carne de algo, para poder comer. Y tampoco podría escaparse. Y lo que decía ahí era que para escaparse hizo un cuchillo con su propio excremento y que con ese, esta parte no es tan linda, mató a un perro y lo usó de trineo. Su cuerpo lo usó de trineo. O sea, una cosa muy rara. Y así se escapó. ¿Y esta gente quería demostrar que eso no podía ser posible? Claro, lo que querían demostrar es que no era posible. Lo que pasa es que Metin Eren, que es el líder de esta investigación, se dedica a la arqueología experimental. Entonces lo que él trata de hacer es recrear herramientas históricas que se hayan mencionado alguna vez, que estén en esta leyenda urbana o cosas por el estilo. Entonces siempre trata de poder reproducir cerámicas, herramientas y cosas por el estilo. Y lo que me da risa es que en una entrevista él dice que por esta historia que él escuchó cuando era adolescente, esa fue una de las razones por la cual estudió antropología. Y era como, ¿por qué? Wow. Bueno, ahora ya sabemos que no hay que hacer cuchillo con caca. Pero lo que me dio risa es que le pusieron talento a la cosa. Seguramente. Porque lo bajaron a mucha temperatura, a unos 50 grados bajo cero, para que estuviese bien duro el cuchillo. Le sacaron filo. Pero decían que al final lo único que pasaba era que cuando trataban de cortar, en este caso creo que era carne de cerdo, se derretía. Ay, qué asco, José. Qué asco. Ya, no hablemos más de eso. Me gustaban más ya, los tal vez eso es escarabajos mejor peloteros. cortarlo. Tal vez debería poner un spoiler antes, si es que están comiendo. Pausarlo. Ya, ahora yo voy a ir a uno que en realidad es una talla interna. En realidad. Es el premio de química de 2011. Y se lo entregaron a Makoto Imai, Naoki Urushihata, Hideki Tanemura, Yukinobu Tajima, Hideaki Goto, Koichiro Misoguchi y Junichi Murakami. Que por si acaso son todos de Japón, por si alguien tenía alguna duda con mi súper mala pronunciación. Y se lo entregaron por determinar la densidad ideal de wasabi para despertar a personas que estén durmiendo en caso de un incendio o de otras emergencias y para utilizar este conocimiento para inventar la alarma wasabi. Espera, ¿hicieron la alarma? Acá está sí sale la patente. Está en la patente, pero no la he mirado. No sé exactamente en qué consiste la patente. Ay. En todo caso, esta talla es porque hace años atrás nosotros bajábamos desde el observatorio a almorzar a un centro comercial. Que en nuestras épocas de estudiante, comida basura era como lo que estaba dentro de nuestro presupuesto. Y bajábamos y con otro colega, un día, no sé por qué, se pusieron a comer wasabi. Creo que José fue un desafío. Fue un desafío. Ay, pero me acuerdo todavía de las caras que tenían comiendo wasabi. Ay. Eso va. Yo creo que eso va como para premio Darwin. No sé si. Tal vez. Si es que no conoce los premios Darwin. Así que ahí está. Ahora sabemos que el wasabi sirve para despertar gente. Jamás habría pensado que uno podía despertar con el olor de una cosa picante. Para que veas. Todo es posible. El último premio del cual les vamos a hablar es uno de astrofísica. El 2001. El único que hemos mencionado. Pero esperen a escucharlo. Claro. Este premio va a los doctores Jack y Rexela Van Impe de Michigan por el descubrimiento de que los agujeros negros cumplen todos los requerimientos técnicos para hacer la localización del infierno, para hacer la ubicación del infierno. Pero entonces eso quiere decir, José, que hay muchos infiernos. Está preocupante este descubrimiento. Sí, yo quería saber qué era, si esto tenía algo serio, pero terminé viendo de que Jack y Rexela son televangelistas. Uh-huh. Sí, tienen como un programa de televisión. Claro. Donde hablan supuestamente de religión. Sí, pero se van a cosas muy extremas. Como por ejemplo, había un caso en el cual decían que el diseño de un auto
el diseño básico de un auto ya estaba en la Biblia, cosas así. O sea, iban a extremos muy grandes, encuentro yo. Pero bueno, claramente ellos no fueron a recibir su premio. No. Y la persona que recibió el premio fue alguien que es muy famoso en física, por lo menos en Estados Unidos, que es el profesor Walter Levin, que tiene unos libros de física. ¿Cómo se llama? Tiene un libro de física muy famoso. No sé cómo se llama su libro. Se llama Por amor a la física. Ah, eso es. Es un libro muy conocido de él. Y yo antes veía sus clases así como para tratar de aprender cómo enseñar física. Me acuerdo, cuando hacía clases algunas clases de física. Es una persona que tiene muchos videos en YouTube de sus clases y hace muchas cosas prácticas en sala. Sí, tiene un péndulo gigante. Sí. Bueno, él recibió el premio y él dio un discurso. El discurso me da un poco de risa. ¿Y qué dijo? Dice, voy a como leer un poquito el discurso. Un agujero negro es uno de los objetos más bizarros, excitantes y fascinantes del universo. Son inimaginables, van más allá de nuestras fantasías y sueños y como científico no puedes esperar más. Los agujeros negros son el cielo para nosotros. Sin embargo, Jack y Rexera nos han mostrado que los agujeros negros cumplen con todos los requerimientos para ser el infierno. Y ahí dice, como resultado de su increíble perspicacia, debemos revisitar nuestras ideas sobre los agujeros negros y yo por otro lado tendré más cuidado al acercarme al funcionamiento más interno de los agujeros negros y tal vez así mi alma se salve después de todo. Bueno, así con estos galardonados. Es que no sé ni qué agregar. Como Sí. que cuando lo vi quedé en shock. Pero yo me imagino que debe ser por esto de que es un lugar oscuro, de que no hay nada y que el cuerpo se desarma. Imagino que tiene que ir por ahí porque traté de encontrar el programa y no pillé. No pillé cuáles eran esos requerimientos. Sí, no, en realidad yo tampoco encontré porque en la página de Ig Nobel te menciona en qué programa, qué día y en qué minuto está lo que mencionaron, pero no encontré esa grabación. Así que no sé exactamente qué fue lo que dijeron. Pero sí, yo creo que puede tener que ver con lo que tú dices. Pero lo que te digo, si es eso, capaz que hayan infinitos infiernos. Puede ser más preocupante de lo que nos imaginamos. Sí. Bueno, y también tendríamos Deberíamos avisarles. un infierno supermasivo. Un infierno supermasivo. ¡Ay! Eso quiere decir que tenemos la primera foto del infierno. ¿Verdad? Mira, interesante. Bueno, podríamos seguir mencionando premios mucho tiempo. Yo los invito a ir a la página de Ig Nobel, porque de verdad esto es como entrar y no salir nunca más. Se meten en la página de investigación improbable, que es improbable.com, y ahí aparece toda la información de los Ig Nobel en una de las pestañas y salen los galardonados de todos los años desde que comenzaron. Y sale una pequeña descripción, los ganadores, y salen los enlaces con la información de respaldo, si son publicaciones, videos, charlas, lo que sea, así que ahí pueden verlo. Por supuesto está en inglés, pero siempre pueden utilizar Google Translate si les cuesta leer en inglés para que puedan entender un poco la idea de los premios. Pero de verdad que merece la pena. Sí, fue muy entretenido leer para hacer este episodio. Sí, estuvo muy entretenido, me gustó. Yo creo que deberíamos tomar tu idea, José, de cuando sean los galardones de este año hacer un episodio especial. De hecho, tal vez hasta podríamos hacer, porque por lo general estos premios se dan como un poquito después, unas semanas después que los Nobel. Sí, están como alineados. Así que hasta podríamos hacer un episodio doble. Una mitad Nobel, mitad Ig Nobel. Mitad. Ya, pero entonces tenemos que... O hacer dos. Que de verdad ser mitad, porque yo me imagino aquí el José hablando del Nobel, podemos hacer más de un episodio. Chuta. Yo después de que la otra vez íbamos a grabar y tenía como, no sé, 20 páginas de notas, yo ya estoy preparada para cualquier cosa. Ya. Bueno, ya estamos llegando al final del episodio, pero antes queríamos agradecerles a nuestros patrones en Patreon por apoyarnos, porque su ayuda significa mucho para nosotros. Uh-huh. Partimos dándole la bienvenida a Carlos Espinosa, que se ha unido recientemente. Bienvenido, Carlos. Sí, bienvenido. Y también le damos las gracias a Carolina Montenegro, Pedro Burón, Armin Luer, Francisco Manuel del Cid, Pablo Rutia,
Marcia Alfaro, Camilo Singer y Rodrigo Castro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Sí. Sin ustedes no hay segunda temporada. Ustedes hacen que esto sea factible y se lo agradecemos mucho. Y si alguno de ustedes nos está escuchando y quiere apoyarnos en Patreon, pueden ir a patreon.com/jugo de ciencia. Y también aprovechamos de recordarles que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O nos pueden escribir también a nuestro correo, que lo contesta José, ya les aviso, que es jugodeciencia@gmail.com. Esperamos que este capítulo les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Chao!